Mis manos, arrugadas por el tiempo y el trabajo, siempre encontraron consuelo en la masa. A mis 91 años, Dalila, el dulce aroma de la vainilla y el chocolate era mi refugio, mi pequeña rebelión contra la soledad que a veces se colaba por las rendijas de mi casa. Nunca imaginé que esa pasión, que me acompañó toda la vida, se convertiría en el escenario de la traición más amarga. Estaba yo, como cada mañana, amasando con el cariño de siempre, cuando un pequeño detalle, una cifra que no cuadraba en mis viejas libretas, me hizo levantar la vista de mis pasteles y mirar con otros ojos a quienes creía mi sangre mi apoyo. Ese día el azúcar de mis postres se volvió sal y el calor de mi horno, un frío que me caló hasta los huesos. Antes de que me adentre en los detalles de esta amarga historia, me gustaría saber desde dónde me acompañan hoy. Déjenme un comentario y díganme de qué rincón del mundo me escuchan. Su compañía es un bálsamo para mi alma. Siempre fui una mujer de espíritu inquieto y a pesar de mis años, la idea de abrir mi propia pastelería en casa, una pequeña bolería como la llamábamos, me llenaba de una energía renovada. Mis vecinos, mis amigos, todos me animaban. Dalila, tus pasteles son un pedazo de cielo, me decían, y eso me impulsaba a seguir. Al principio los pedidos eran pocos, apenas para mantenerme ocupada y con un dinerito extra para mis caprichos, como comprar nuevas especias o un buen libro. Pero el boca a boca es poderoso, y mis pasteles, con ese toque casero y el amor que les ponía, empezaron a ser famosos en el barrio y luego en toda la ciudad. La gente venía de lejos, solo para probar mis besos de ángel o mi tarta de la abuela. Pronto, los pedidos se multiplicaron de tal manera que yo, con mis años a cuestas, me vi desbordada. Mis manos, aunque expertas, ya no eran tan rápidas y el cansancio empezaba a pesar más de lo que mi orgullo quería admitir. Las noches se hacían cortas y los días interminables. Soñaba con masas y glaseados y mi cocina, antes un santuario de paz, se había convertido en un campo de batalla contra el tiempo y la demanda. Necesitaba ayuda y la necesitaba con urgencia. Mi cuerpo, aunque fuerte, me recordaba constantemente que los años no perdonan y que la energía de la juventud se había quedado atrás en algún rincón de mi memoria. La idea de cerrar, de abandonar mi sueño, me aterraba más que el cansancio mismo. Fue en ese momento de vulnerabilidad, de necesidad, cuando la figura de Elías, mi yerno, apareció en mi vida como una respuesta a mis plegarias, o al menos eso creí en aquel entonces. Nunca imaginé que esa aparente ayuda sería el inicio de mi mayor calvario, una dulce trampa disfrazada de oportunidad. La confianza, ese delicado hilo que une a las familias, estaba a punto de romperse en 1000 pedazos, y yo, en mi inocencia, no lo veía venir. Cada sonrisa, cada palabra amable, cada gesto de apoyo, se convertiría en un puñal que se clavaría en mi espalda, uno a uno, hasta dejarme sin aliento. Pero aún no era el momento de la verdad, y la oscuridad de la traición se cernía sobre mí lenta y silenciosa, como la noche sobre un campo dormido. Fue entonces cuando Elías, el esposo de mi hija Clara, se ofreció a ayudar. Él estaba sin empleo en ese momento y su propuesta sonó como una bendición caída del cielo, un bálsamo para mi agotamiento. Recuerdo su voz, tan convincente, tan llena de promesas, como un canto de sirena que me arrulló en la complacencia. Suegra, yo puedo encargarme de los pedidos, de la logística, de todo lo que usted necesite. Usted solo preocúpese por hornear esas maravillas que hace, por seguir endulzando la vida de la gente, me dijo con esa sonrisa que siempre me pareció tan sincera, tan llena de buenas intenciones, que me era imposible dudar de él. Y yo, ingenua, con el corazón rebosante de gratitud, le creí. Lo vi como una oportunidad para él, para mi hija, para todos. Una forma de que mi familia prosperara junto a mí, de construir un futuro más sólido para todos. Juntos, o eso creía, empezamos a trabajar. Él se encargaba de las entregas, de las llamadas, de llevar las cuentas, de gestionar los pedidos que llegaban sin cesar. Una marea incesante de dulzura y trabajo. Mientras yo seguía en mi cocina, creando las delicias que tanto gustaban, con la tranquilidad de saber que la parte administrativa estaba en buenas manos, las manos de mi yerno, de mi propia familia. El negocio florecía a pasos agigantados como una planta bien regada, y con él mi alegría y mi orgullo crecían a la par. Los pedidos no paraban de crecer, y Elías, siempre tan atento, tan servicial, tan aparentemente preocupado por mi bienestar, me sugirió que subiéramos un poco los precios. Dalila, su trabajo vale oro y con la demanda que tenemos podemos permitirnos un pequeño aumento.
La gente pagará lo que sea por sus pasteles, son únicos, inigualables. Me convenció con argumentos que parecían lógicos y justos, irrefutables. Y yo, que me dedicaba en cuerpo y alma, sin descanso ni los fines de semana, con cada fibra de mi ser entregada a mi pasión, acepté. Pensé que era justo, que era el reconocimiento a mi esfuerzo, a las horas incontables que pasaba de pie, amasando y decorando, a la pasión que ponía en cada creación. Me sentía orgullosa de lo que habíamos construido, de cómo mi pequeña bolería se había transformado en un negocio próspero, un legado para mi familia, un sueño hecho realidad. La vida parecía sonreírme y yo, en mi burbuja de felicidad, no veía las sombras que se cernían sobre mí. Pero la alegría, como un pastel recién horneado que se enfría demasiado rápido, duró poco. Empecé a notar algo extraño, una disonancia en la sinfonía de mi éxito, una nota desafinada en lo que debería ser una melodía perfecta. A pesar del aumento constante de los pedidos y de los precios, mis ganancias no solo no subían, sino que disminuían drásticamente. Al principio lo atribuí a los gastos, a la compra de ingredientes de mejor calidad, a mi propia distracción con los números, que nunca fueron mi fuerte. Siempre fui más de sentir la masa en mis manos que de sumar y restar cifras en un papel. Pero la situación se volvió insostenible, una espina clavada en mi corazón que me impedía dormir. Las noches se llenaron de insomnio, de cálculos mentales que nunca cuadraban, de una sensación creciente de angustia. Llegó un punto en que tuve que recurrir a mis ahorros, a ese pequeño colchón que había guardado con tanto esfuerzo durante años, céntimo a céntimo, para poder comprar la materia prima y cumplir con los encargos. Ver cómo el fruto de toda una vida de trabajo se desvanecía sin explicación, cómo mis sueños se convertían en una carga, me partía el alma. Mi corazón de abuela se encogía al ver cómo el fruto de toda una vida de trabajo se desvanecía sin explicación, cómo mis sueños se convertían en una carga. La idea de que mis pasteles, que antes eran sinónimo de alegría, ahora me causaran preocupación era un tormento. Me sentía atrapada, confundida y, sobre todo, profundamente decepcionada. ¿Dónde estaba el error? ¿Era yo, con mi avanzada edad, la que ya no entendía el mundo de los negocios? ¿O había algo más, algo oscuro que se escondía a plena vista? Hablé con mi hija, Clara, y con Elías. Les expresé mi preocupación, mi desconcierto, la angustia que me provocaba ver mis finanzas en declive. Les mostré mis libretas, mis cuentas, mis miedos. Ellos, con una calma que ahora me parece escalofriante, me aseguraron que era normal, que el mercado era así, que había fluctuaciones, que eran gajes del oficio, que no me preocupara, que ya todo se arreglaría. «Madre, no se preocupe, son cosas del negocio, ya se recuperará». «Tenga fe, usted es una mujer fuerte», me decía Clara, con una voz que intentaba ser tranquilizadora, pero que a mis oídos sonaba hueca, mientras Elías asentía con su cabeza, con una expresión de falsa tranquilidad, de un conocimiento que no poseía o que fingía no poseer. Sus palabras me tranquilizaron por un momento, sí lo admito, la esperanza es lo último que se pierde. Pero la inquietud, como una pequeña astilla, se quedó clavada en mi alma, creciendo con cada día que pasaba, con cada peso que desaparecía de mi cuenta. No estaba satisfecha con sus explicaciones. Algo dentro de mí me decía que no era la verdad, que había algo más, algo que me ocultaban. Esa pequeña astilla, esa intuición de anciana que ha visto mucho en la vida, que ha sobrevivido a tempestades y ha aprendido a leer entre líneas, me llevó a tomar una decisión que cambiaría todo. Una decisión que me abriría los ojos a la cruda realidad y me mostraría la verdadera cara de quienes más amaba, de quienes creía que me protegían, de quienes juraron cuidarme. La respuesta a esa pregunta cambiaría mi vida para siempre, y no de la manera dulce que mis pasteles prometían. La amargura de la sospecha se estaba volviendo insoportable, y yo, Dalila, necesitaba respuestas, necesitaba la verdad, por muy dolorosa que fuera. No podía seguir viviendo en esa incertidumbre, en esa niebla de engaños. Era hora de actuar, de buscar la luz, aunque me quemara los ojos. La inquietud me carcomía como un gusano en la fruta más dulce, devorando mi paz interior. Las explicaciones de Clara y Elías no me convencían, sonaban huecas, vacías de verdad, como promesas rotas. Mis ahorros, la seguridad de mi vejez, se estaban esfumando en un negocio que supuestamente prosperaba. Algo no encajaba, y esa disonancia me mantenía despierta por las noches, con la mente dando vueltas sin cesar. Decidí, con el corazón encogido pero la mente clara, ir al banco. No le dije nada a nadie, ni una palabra, ni un indicio. Era un asunto mío, una corazonada que necesitaba confirmar o desmentir antes de hacer cualquier acusación, antes de que la duda me consumiera por completo.
Recuerdo el día con perfecta claridad. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas de la sucursal, iluminando el polvo en el aire, pero para mí el ambiente era sombrío, cargado de una premonición que no me gustaba, un presentimiento de que algo terrible estaba a punto de ser revelado. Me senté frente al gerente, un joven amable llamado Gaspar, a quien conocía desde hacía años, desde que era un niño que venía a comprar mis galletas con los ojos brillantes de inocencia. Le expliqué mi situación, mi confusión, la disminución inexplicable de mis ganancias a pesar del aparente éxito de la bolería, mi desesperación creciente. Gaspar me escuchó con atención, su rostro reflejando una mezcla de preocupación y sorpresa, como si estuviera a punto de revelarme un secreto que no quería compartir, una verdad que le pesaba en el alma. Lo que Gaspar me reveló ese día fue un golpe más duro que cualquier enfermedad, más doloroso que cualquier pérdida que hubiera experimentado en mis 91 años de vida. Fue como si el suelo se abriera bajo mis pies y me tragara por completo. Me dijo, con voz pausada y llena de pesar, casi susurrando, que mi hija Clara y mi yerno Elías habían estado realizando retiros semanales de grandes sumas de dinero de mi cuenta. Semanales, grandes sumas. La repetición de esas palabras daba en mi cabeza como un eco macabro, un martillo golpeando mi cráneo. Mi mente se negaba a procesarlo, se resistía a aceptar una realidad tan cruel. ¿Cómo era posible? Mi Clara, mi propia hija, la niña que había cargado en mis brazos, a la que había enseñado a caminar, a la que había consolado en sus tristezas, a la que había amado incondicionalmente. Y lo peor, lo que me heló la sangre hasta la médula, lo que me dejó sin aliento, fue cuando Gaspar mencionó un préstamo. Un préstamo a mi nombre. Un préstamo para comprar una casa nueva. Una casa nueva para ellos, para mi hija y mi yerno, mientras yo me desangraba financieramente para mantener mi negocio a flote, para cumplir con mis compromisos. Mi mundo se detuvo. Las paredes del banco parecieron encogerse, el aire se volvió denso e irrespirable, como si una mano invisible me apretara la garganta. Sentí un mareo, una punzada aguda en el pecho que me dejó sin aliento, como si un puñal invisible me hubiera atravesado el corazón, dejándome vacía. Mi hija. Mi propia hija. Yo podría haber esperado algo así de Elías, de un extraño, de alguien que no conociera el valor del amor y la confianza de un lobo disfrazado de cordero, pero de ella, de la niña que cría, a la que di todo, a la que amé con cada fibra de mi ser, sin pedir nada a cambio, solo su felicidad. La traición de Elías era una puñalada, sí, una herida profunda, pero la de Clara era una herida abierta en el alma. Una que sabía que nunca cicatrizaría del todo, una cicatriz que llevaría conmigo hasta el último de mis días. Ella sabía lo que él estaba haciendo y no hizo nada para detenerlo. Porque ella también se beneficiaba. La casa nueva, el dinero, todo a costa de mi trabajo, de mis sueños, de mis ahorros, de toda una vida, de mi vejez que ahora se veía amenazada, desprotegida. La indignación, la rabia, el dolor, la incredulidad, la desesperación se mezclaron en un torbellino de emociones que me dejó sin palabras, paralizada en mi asiento, incapaz de moverme, de respirar. Pero en medio de ese caos, una chispa se encendió. Una chispa de determinación fría y calculada como el acero. No me quedaría de brazos cruzados. No permitiría que me robaran mi dignidad, mi legado, mi paz. No, Dalila no se rendiría. ¿Qué haría Dalila con esta devastadora verdad? ¿Cómo se levantaría de las cenizas de esta traición para recuperar lo que era suyo, no solo materialmente, sino también su honor y su tranquilidad, su propia esencia? La respuesta a esa pregunta se convertiría en el capítulo más inesperado y desafiante de mi larga vida. Un capítulo que escribiría con mis propias manos, con la tinta de mi dolor y la fuerza de mi espíritu inquebrantable. Con la ayuda de Gaspar, el gerente del banco, logré suspender el préstamo. Fue un pequeño respiro, un primer paso en el largo camino que tenía por delante, un rayo de esperanza en la oscuridad que me envolvía. Salí del banco con la cabeza en alto, aunque por dentro mi corazón seguía sangrando y cada latido era un recordatorio constante de la herida abierta, de la confianza rota. La Dalila ingenua, la abuela que solo veía bondad en sus seres queridos, la que creía ciegamente en la pureza de su familia, en el amor incondicional, había muerto ese día, aplastada por el peso de la verdad, por la cruda realidad de la traición. En su lugar había nacido una mujer decidida, con una sed de justicia que me quemaba por dentro, una llama fría y constante que me impulsaba a seguir adelante.
No era venganza por el placer de la venganza, no era el deseo de verlo sufrir, no era la maldad lo que me movía, sino por la necesidad imperiosa de recuperar mi dignidad, de demostrarles, y sobre todo a mí misma, que no era una anciana senil a la que podían manipular a su antojo, una marioneta en sus manos codiciosas, una víctima fácil. Mi mente, que ellos creían nublada por la edad, por los años, empezó a trabajar con una claridad asombrosa, como si cada neurona se hubiera encendido con un propósito renovado, con una misión. Recordé cada detalle, cada conversación, cada excusa barata que me habían dado, cada mentira que había creído. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar con una precisión dolorosa, y la imagen que se formaba era monstruosa, un retrato de avaricia, deslealtad y crueldad. Decidí no confrontarlos de inmediato. Sabía que si lo hacía, se pondrían a la defensiva, se cerrarían en banda y yo perdería la ventaja, la sorpresa, que era mi única arma, mi as bajo la manga. En cambio, opté por jugar su propio juego, pero con mis reglas, con una estrategia que ellos, en su arrogancia y su ceguera, nunca esperarían de una anciana, de una mujer a la que consideraban débil. Fingiría ignorancia, seguiría con mi rutina, horneando mis pasteles con la misma dedicación, con el mismo amor aparente, sonriendo con la misma amabilidad forzada, como si nada hubiera pasado, como si el mundo no se hubiera derrumbado a mis pies. Pero por dentro estaría tejiendo mi propia telaraña, una red invisible de pruebas y verdades, de hechos irrefutables. Mi primera acción fue buscar ayuda legal. Gaspar, con una discreción que agradecí profundamente, con una lealtad que me conmovió, me recomendó a una abogada joven, pero con una reputación impecable, una mujer de ojos vivaces y mente aguda, con una determinación férrea llamada Ximena. Le conté mi historia, cada detalle, cada traición, cada lágrima contenida, cada noche de insomnio. Ximena me escuchó con una seriedad que me dio confianza, una sensación de que por fin no estaba sola en esta batalla, que tenía una aliada. Me explicó mis opciones, los pasos a seguir, la paciencia que necesitaría, la frialdad que debía mantener, la cabeza fría para no cometer errores. Juntas empezamos a reunir pruebas. Cada recibo, cada transferencia bancaria, cada documento que Elías había manipulado, cada extracto de cuentas se convirtió en una pieza clave en mi estrategia, un eslabón en la cadena de su engaño, una evidencia irrefutable de su culpabilidad. No era fácil. Había días en que la tristeza me abrumaba, en que las lágrimas me quemaban los ojos, en que la desesperación amenazaba con consumirme, con ahogarme en un mar de amargura. Pero la imagen de Clara y Elías viviendo en su casa nueva con mi dinero, con el fruto de mi sudor y mi sacrificio, con mi legado, me daba la fuerza para seguir adelante, para luchar por lo que era mío, por mi honor, por mi paz. La idea de que se salieran con la suya era insoportable, una afrenta a todo lo que creía justo. Cada noche antes de dormir, repasaba los detalles, visualizaba mi plan, me preparaba para el siguiente paso, para el gran desenlace. La cocina, que antes era mi refugio, mi santuario, se había convertido en mi cuartel general y mis libretas de recetas, en cuadernos de estrategia, en mapas para la batalla. La dulzura de mis pasteles contrastaba con la amargura de mi corazón, pero esa amargura me impulsaba a la acción, me daba la energía para seguir adelante. ¿Hasta dónde llegaría Dalila en su búsqueda de justicia? ¿Y qué nuevos descubrimientos la esperarían en el camino, revelando la verdadera profundidad de la traición de su propia familia, de aquellos a quienes había amado más que a su propia vida? La respuesta a esas preguntas se acercaba, lenta pero inexorablemente. Mientras tanto, Clara y Elías seguían con su farsa, con su teatro de la inocencia, actuando sus papeles con una convicción que me helaba la sangre. Venían a la casa, me preguntaban por el negocio, por mis ganancias, con una desfachatez que me revolvía el estómago, como si nada hubiera pasado, como si no estuvieran despojándome de todo. Yo les respondía con evasivas, con sonrisas forzadas que me costaban un esfuerzo sobrehumano, cada músculo de mi rostro tensándose con el disimulo. Ellos, ajenos a la tormenta que se avecinaba, a la justicia que se cocinaba a fuego lento, se volvían cada vez más descarados, más audaces en sus peticiones, como si mi paciencia fuera infinita y mi ceguera eterna. Elías incluso se atrevió a sugerir que invirtiera más de mis ahorros en el negocio, que comprara maquinaria nueva, que ampliara la producción, como si el dinero que ya me habían robado no fuera suficiente, como si mi fortuna fuera un pozo sin fondo del que podían sacar a su antojo. Clara, por su parte, mi propia hija, me hablaba de sus planes para la casa nueva, de los muebles que iban a comprar, de las vacaciones exóticas que se tomarían, con una alegría que me resultaba obscena, una burla a mi dolor y a mi sacrificio.
Cada palabra era una puñalada, pero yo las absorbía, las guardaba en mi memoria, sabiendo que cada una de ellas sería una prueba más en mi contra, un clavo más en su ataúd de mentiras, una pieza más en el rompecabezas de su traición. Mi paciencia se estiraba como un chicle al límite, pero sabía que el momento de la verdad se acercaba y que mi espera no sería en vano. Fue durante una de mis discretas investigaciones, mientras Ximena y yo revisábamos los movimientos de Elías, que dimos con una pista crucial, un hilo suelto que nos llevaría al corazón de su engaño. Un patrón de retiros inusuales en casinos y casas de apuestas, sumas exorbitantes que desaparecían como por arte de magia. Elías, además de robarme, tenía deudas de juego, una adicción que lo consumía, que lo había arrastrado a la ruina y que lo había llevado a arrastrar a mi hija, a su farsa, a su caída. Y claro, mi propia hija lo sabía. No solo lo sabía, sino que lo encubría, lo justificaba, lo ayudaba a seguir con sus engaños, con la esperanza de que al final todo el dinero robado les permitiera vivir una vida de lujos, de excesos, de una felicidad efímera construida sobre mi sufrimiento. El secreto de Elías, su adicción, era la clave que necesitaba para desmantelar su fachada, para exponer la podredumbre que se escondía detrás de sus sonrisas, detrás de su aparente éxito. La Dalila que conocían, la abuela dulce y sumisa, la que se conformaba con su cocina y sus pasteles, había desaparecido por completo. En su lugar había una estratega, una mujer que había aprendido a jugar al ajedrez con la vida y que estaba a punto de dar el jaque mate, el golpe final. Cada movimiento, cada pieza estaba cuidadosamente calculada, cada paso medido con precisión. La venganza en mi caso no era un plato que se sirviera frío, sino uno que se cocinaba a fuego lento, con la precisión de una receta perfecta, con la paciencia de un chef que espera el punto exacto. La indignación me daba la fuerza, la traición me daba la motivación, el dolor me daba la determinación. Estaba lista para el acto final, para la confrontación que pondría fin a esta pesadilla, a este tormento. ¿Cómo Dalila utilizaría este nuevo conocimiento para desenmascarar a su yerno y a su propia hija? ¿Y cuál sería el escenario de su confrontación final, el momento en que la verdad saldría a la luz, sin filtros ni mentiras, sin posibilidad de escape? La tensión era palpable, el aire se cortaba con un cuchillo y yo, Dalila, estaba lista para el gran desenlace, para el momento de mi liberación. El día de la confrontación llegó. No fue un grito ni una pelea. Fue una sinfonía de la verdad orquestada con la precisión de una mente que había sido subestimada, una melodía que desenmascararía la discordia y revelaría la verdadera naturaleza de quienes me rodeaban. Organicé una reunión en mi casa, la misma casa donde había vertido mi amor y mi esfuerzo en cada pastel, donde cada rincón guardaba un recuerdo de mi vida, de mis sueños, de mi dedicación. Invité a Gaspar, el gerente del banco, a Ximena, mi abogada, y a un par de amigos cercanos de la familia, personas que siempre me habían apoyado y que, sin saberlo, serían testigos de mi liberación, de mi renacimiento, de mi victoria. Clara y Elías llegaron con sus sonrisas forzadas y su aire de superioridad, ajenos a la tormenta que se avecinaba, a la justicia que los esperaba. Creían que era una reunión familiar más, quizás para discutir el futuro del negocio o para pedirme más dinero, para seguir con su farsa, para continuar con su engaño. No tenían idea de la trampa que se cerraba a su alrededor, de la red que yo había tejido con paciencia y determinación, con cada hilo de mi dolor y mi esperanza. Comencé la reunión con una calma que los desarmó, una serenidad que contrastaba con la tempestad que se gestaba en mi interior, con la furia contenida que me impulsaba. Hablé de mi amor por la repostería, de la alegría que me daba ver a la gente disfrutar de mis creaciones, de cómo mi bolería había sido mi sueño y mi refugio, mi pasión y mi sustento. Luego, con una voz que apenas temblaba, pero que resonaba con la fuerza de la verdad, con la autoridad de quien ha sido traicionada, empecé a desgranar los hechos. No los acusé directamente, no, eso no era mi estilo. En cambio, presenté la información como si fuera un rompecabezas que yo misma estaba intentando armar. Una historia que necesitaba ser contada, una verdad que clamaba por salir a la luz. Hablé de la disminución inexplicable de mis ganancias, de la necesidad de usar mis ahorros, de cómo mi negocio, que debería florecer, se marchitaba sin razón aparente. Elías intentó interrumpirme, con sus excusas habituales, con su retórica vacía, con sus mentiras ensayadas, pero Ximena, con una mirada firme y una autoridad inquebrantable, lo detuvo, silenciándolo con su sola presencia. Fue entonces cuando Gaspar, con mi permiso, presentó los extractos bancarios. Los números, fríos e irrefutables, hablaban por sí solos.
Los retiros semanales, el préstamo a mi nombre, las transacciones que demostraban su avaricia, su descaro, su falta de escrúpulos. El rostro de Elías se descompuso, sus ojos reflejando el pánico de un animal acorralado, la desesperación de quien ha sido descubierto. Y Clara, mi hija, palideció, su piel adquiriendo un tono ceniciento, sus labios temblorosos. Sus sonrisas se desvanecieron, reemplazadas por una mezcla de shock, vergüenza y un miedo palpable, un terror que no podían ocultar. La verdad, como un rayo, los había alcanzado iluminando su oscuridad. Pero el golpe final aún estaba por venir, la estocada que los dejaría sin aliento, sin escapatoria. Con una voz que resonó en la sala, revelé el secreto de Elías, sus deudas de juego, su adicción que lo había consumido y que había arrastrado a mi hija a su caída, a su complicidad. Y como Clara, mi propia hija, lo había encubierto, permitiendo que la mentira creciera, que la traición me consumiera, que mi vida se desmoronara, que mi corazón se hiciera pedazos. Clara intentó negarlo, sus ojos llenos de lágrimas de cocodrilo, sus palabras ahogadas en una falsa indignación, en un intento desesperado de salvar su imagen. Pero yo la detuve. No con gritos, no con reproches, sino con la verdad, con la evidencia irrefutable, con cada detalle que había guardado en mi memoria. Le recordé conversaciones, momentos en los que ella había justificado las ausencias de Elías, los gastos inexplicables, las mentiras que me había contado, las promesas que había roto. Le mostré pruebas, pequeñas notas que había guardado, mensajes que había interceptado, detalles que solo ella y yo conocíamos que no podían ser refutados. La verdad, como un torrente imparable, inundó la sala, arrastrando consigo todas sus mentiras, todas sus justificaciones, toda su farsa. La catarsis fue inmensa. Ver sus rostros, la vergüenza, el arrepentimiento, o quizás solo el miedo a las consecuencias legales y sociales, fue la victoria que necesitaba. No era una victoria dulce, no, era agridulce, teñida por el dolor de la traición, por la pérdida de la inocencia, por la desilusión, pero victoria al fin. Elías y Clara, despojados de sus máscaras, de sus disfraces, de sus mentiras, no tuvieron más remedio que admitir su culpa. La justicia, aunque tardía, había llegado y con ella la promesa de una nueva paz para mí, una paz que tanto anhelaba. Si alguna vez han sentido una traición, déjenme un comentario, suscríbanse y denle a me gusta para que sepan que no están solos. Mi historia es un testimonio de que la edad no es una barrera para la fuerza, para la inteligencia, para la capacidad de levantarse de las cenizas. Recuperé mi negocio, mis ahorros y lo más importante, mi paz, mi dignidad, mi tranquilidad. Elías y Clara enfrentaron las consecuencias de sus actos, las repercusiones legales y sociales que su avaricia les había traído. No fue fácil, el camino de la recuperación nunca lo es, pero la vida nunca lo es. Aprendí que la confianza es un tesoro invaluable y que la familia a veces puede ser la fuente de las mayores decepciones, de las heridas más profundas. Pero también aprendí que la resiliencia es un don, una fuerza interior que nos permite superar cualquier adversidad y que la verdad tarde o temprano siempre sale a la luz iluminando los rincones más oscuros. Quiero leer sus historias y sus opiniones en los comentarios. ¿Qué hubieran hecho ustedes en mi lugar? ¿Habrían perdonado? ¿Habrían luchado? Si esta historia les ha tocado el corazón, si les ha inspirado, por favor suscríbanse, denle un me gusta y compártanla con aquellos que necesiten escuchar un mensaje de esperanza y fortaleza. Juntos podemos demostrar que la sabiduría de los años es una fuerza imparable y que la justicia, aunque a veces tarde, siempre llega para aquellos que tienen el coraje de buscarla. No se rindan nunca. La vida siempre nos da una segunda oportunidad para reescribir nuestra propia historia, para convertir el dolor en fuerza, la traición en sabiduría. Y yo, Dalila, soy la prueba viviente de ello. Hasta la próxima, mis queridos amigos.